La UEFA Champions League siempre es un espacio en el que grandes referentes pueden llegar a convertirse en estrellas y de ahí la oportunidad de que puedan llegar a transformarse en el próximo gran fichaje por parte de un gran equipo. Y a través de esta dinámica en Fútbol Entertainment trataremos de proponer a 5 talentos o prometedores futbolistas que creemos tienen las capacidades suficientes para poder llegar a ser un potencial fichaje de la primera división del fútbol español. Con el desarrollo de otra jornada más en uno de los equipos, perdón, en una de las competiciones más relevantes del planeta, la UEFA Champions League nos deja grandes historias por destacar y al día de hoy trataríamos de enlazarlas con el fútbol español para poder llegar a definir a estos potenciales fichajes que creemos pueden llegar a ser muy útiles para la consigna, ambiciones y dinámica de varios de los equipos del fútbol español. Antes de comenzar, como siempre, este análisis se centrará en poder llegar a hablar de las cualidades de los futbolistas a destacar y porque creemos que a la hora de proponerles a ciertos equipos específicamente pueden llegar a hacer la diferencia, pero como siempre su opinión es la que más importa para nosotros y por ello también nos gustaría saber si están de acuerdo con nosotros o no. Y antes de comenzar también, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de contenido les gusta, les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar a través de un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando una de estas grandes historias para analizar el día de hoy y específicamente hablaríamos de uno de los grandes referentes o figuras prometedoras que pueden convertirse a referentes en realidad, hablando de Felix Mecha, futbolista ahora mismo de Borussia Dortmund, ya con su tercera temporada a primer nivel, en el que se ha podido llegar a contrastar como una figura muy prometedora para no solo el fútbol alemán, sino también para las divisiones inferiores de instituciones como Manchester City, ya que es canterano del equipo, diríamos, a través de cierta premisa de el debut a través de cierta cantidad de años. Es ahí donde en cierto margen técnico sigue siendo un canterano Citizen. Con solo 25 años se ha podido llegar a proclamar como una de las figuras más interesantes para Borussia Dortmund, y aunque ha tenido estos momentos un poco, diríamos, más cercanos al fuera de lugar en lo extradeportivo, para denominarlo de cierta manera, la verdad es que sigue siendo una figura muy talentosa, del que se le confía bastante y por ello creemos que puede llegar a ser una oportunidad muy interesante para Villarreal de poder llegar a apostar por un futbolista que es bueno a través de la distribución y la retención del centro del campo, pero también es muy bueno a la hora de la rápida distribución del equipo, en poder llegar a destacar, por ejemplo, en las escuadras más contragolpeadoras, los equipos más dinámicos, y en ello una rápida relación con un equipo que básicamente sus mayores cualidades son eso. Hablando de Villarreal de la mano de Marcelino García Toral, puede llegar a ser un fichaje de alto nivel. Ahora, por supuesto, estamos hablando de cifras muy altas, probablemente cercanas a los 30-40 millones, lo cual no es tan fácil de desarrollar, pero creemos que tarde o temprano, con el nivel que está demostrando este Villarreal, lastimosamente habrán ventas para el desarrollo de la finalización de la temporada y futbolistas como él que puedan llegar a aportar algo más de efectividad y cobertura para la rotativa en el centro del campo, puede llegar a ser una buena opción para el futuro, ya que puede llegar a encajar rápidamente con las alineaciones y específicamente con las ambiciones del conjunto del submarino amarillo. Como ambición también mantiene uno de los futbolistas más interesantes de Turquía al día de hoy y que comanda uno de los equipos más interesantes de la temporada, hablando de Galatasaray y específicamente hablando de Barış Alper Yilmaz. Ahora mismo el joven futbolista turco cuenta con solo 25 años, toda su carrera elaborada por supuesto en el fútbol turco, que le permitió poco a poco destacar desde las primeras divisiones y con ello, ¿por qué no?, poder llegar a lograr un fichaje para uno de los grandes gigantes del país, como lo es Galatasaray. Y con ello trataríamos de relacionar a una figura turca
de alto nivel en la selección, con gran capacidad en el margen de goleo, buena creatividad y estructura en base a los goles, y además de ello con un pasado interesante que pueda llegar a relacionarle con uno de los equipos más interesantes al día de hoy en el fútbol español. Con ello, la propuesta de fichaje sería por parte de Atlético de Madrid y de nuevo poder llegar a destacar una figura turca en favor del equipo colchonero, ya como sucedió antes con por ejemplo, cierto futbolista del pasado, ahora mismo entrenador, y que por ahora también nos deja la dinámica que este equipo sigue necesitando extremos habilidosos, pero específicamente que sepan lo que es el trabajo en general y el sacrificio, algo que sabe hacer este futbolista, que es un poco inconsistente a través de la conectividad en el campo, sí, pero sigue siendo muy bueno en la presión y la efectividad de tomar el balón en líneas adelantadas, y ello a través de la capacidad de un Atlético de Madrid que es bastante colaborativo, pero no tiene tanto talento en la finalización. Encontramos un poco más de equilibrio en su figura. Por supuesto, ello también le representará el que si quiere llegar a poder fomentar un fichaje como este, seguirá teniendo que demostrar mayor capacidad de cara a su margen progresivo, especialmente de la efectividad de cara a puerta, porque realmente creemos que si ello puede llegar a seguir mejorando, Atlético de Madrid podría llegar a encontrar poco a poco una figura muy interesante a la que fichar y a la que podría llegar a, por ejemplo, no depender tanto de la oportunidad de lo que es grandes figuras como Julián Álvarez, sino que también el equipo pueda llegar a ser algo más autosuficiente a través de figuras como él. Además de ello, hablando de la autosuficiencia, también destacaríamos a uno de los grandes centrocampistas españoles del día de hoy, hablando de Aleix García, exfutbolista por supuesto de Girona y que representó uno de los grandes nombres que sorprendieron a todo el continente europeo de la mano del sorprendente Girona, que llegó a casi pelear por el título en un momento y que luego de la participación europea que tuvieron para la campaña 24-25, el equipo tuvo que volver, diríamos, a márgenes más terrenales y con ello también dio despedidas difíciles como la que fue la de Aleix García. Ahora mismo con solo 28 años realmente creemos que sigue siendo una figura muy importante para el fútbol español, que no tiene tantos minutos como se esperaba por parte de Bayer Leverkusen, pero sigue formando una parte de una rotativa muy fuerte. Con ello no diríamos que está excluido de la plantilla, sino todo lo contrario, sigue siendo un centrocampista con gran capacidad de cara al protagonismo y a la hora de tener sus mejores años enfrente, realmente creemos que puede llegar a ser una oportunidad vital para poder llegar a formar parte de una de las grandes escuadras y más ambiciosas. Con ello destacaríamos en equipos como Atlético de Madrid, porque su dinámica demuestra que a través del estilo de juego y la polivalencia realmente puede llegar a ser muy útil para el equipo y también la experiencia. Además de ello, este tipo de futbolistas que gustan bastante al Cholo Simeone, de los que se sacrifican y pelean hasta el final, pero también una dinámica interesante a la hora de proponerle como un potencial fichaje por parte de cierto equipo grande, por parte de lo que pueda llegar a ser su dinámica de crecimiento. Hablando de Real Betis Balompié, realmente creemos que pueda llegar a ser de estos fichajes que den un segundo impacto a la plantilla, especialmente si por ejemplo pueden llegar a lograr el impulso europeo que están ansiando tanto durante bastante tiempo y con ello volver a la UEFA Champions League, realmente de la mano de poder llegar a sentirse más seguros con futbolistas como él. Creemos que puede llegar a ser una muy buena oportunidad. Por supuesto, estamos hablando de un referente que ha pasado por grandes equipos de la mano de los Manchester City, los Eibar, y por supuesto ya en primera división en el último tiempo de los Bayer Leverkusen y también por supuesto de los Girona. Con ello, bueno, creemos que en general puede llegar a ser un regreso al fútbol español que esperemos muy pronto, ya básicamente para poder seguir hablando de sus grandes características y además de ello también la dinámica de que pueda llegar a, ¿por qué no?, ellos representar más cercanía a la selección, teniendo en cuenta que es el próximo año se afronta un mundial. Por ello, bueno, la oportunidad de seguir destacando es importante, pero hacerlo a través de relevancia en el fútbol español en un momento como este también es mucho más importante. Por ello, pasaríamos a destacar rápidamente a otra gran figura del fútbol español que creemos también puede llegar a dar un salto interesante y de nuevo para otro gran equipo que ahora mismo vive la ambición de poder llegar a volver a una, diríamos, cota realmente interesante como lo es la máxima participación europea.
Hablando de nuevo de Real Betis Balompié, pero en este caso para un viejo conocido del fútbol español, como vemos a continuación, en Jerónimo Rulli. Ahora mismo el joven guardameta argentino ya sabe lo que es, por supuesto, ser campeón con su selección. Lo hizo hace mucho tiempo, bueno, hace 4 años, de la mano del último mundial, formando parte de lo que fue la convocatoria mundialista por parte de la selección argentina. Y ello también le brindó la oportunidad de formar parte de un interesante conjunto como lo es ahora mismo Olympique Marseille, pero diríamos que este fichaje lo proponemos de cara a la característica de poder llegar a ambicionar por una figura de alto nivel en la portería. No es que ahora mismo el guardameta de Real Betis Balompié no lo sea, pero teniendo en cuenta de que si, por ejemplo, hipotéticamente hablando, el margen de poder llegar a clasificarte en las primeras 4 plazas te brinda de un boleto europeo, futbolistas como Jerónimo Rulli ya han demostrado en el equipo en el que está el día de hoy, de la mano de un Roberto De Zerbi que ha revolucionado el fútbol francés, también lo ha hecho de la mano de este gran guardameta, y con ello tener certificación de amplia experiencia y calidad a primer nivel. Diríamos que puede llegar a ser la temporada más apacible para el equipo del ingeniero Pellegrini. Por ello realmente creemos que puede llegar a ser esta relación de la última gran aventura que tal vez puedas llegar a vivir en Europa, ya que ahora mismo con 33 años la propuesta se mantiene en que estás a un muy buen nivel competitivo, tu mejor edad como guardameta, y la propuesta de que tal vez esta última gran aventura pueda llegar a valer la pena. Por ello creemos que puede llegar a ser un fichaje muy prometedor y con fuerte experiencia, por supuesto, en equipos como la Real Sociedad, y además de ello muchos años en el fútbol español de la mano de equipos como Villarreal también demuestran que ya le conocemos de cara a su efectividad y lo que puede llegar a tratar de proponer en un equipo a largo plazo. Además de ello, hablando de largo plazo, destacaríamos a la última gran figura y potencial fichaje en este análisis, hablando nada más ni nada menos que de uno de los grandes defensas centrales del último tiempo en el fútbol europeo, específicamente destacando a Alessandro Bastoni. Ahora mismo, por supuesto, pieza insignia de lo que es Internazionale Milano en el último momento, por supuesto, la gran consecuencia de hace muy poco llegar a unas semifinales y además de ello también una final europea en los últimos 2 años, realmente un margen de lo que pocos equipos pueden llegar a decir. Además de ello, siendo un futbolista muy joven que trata de nuevo validar el mejor estilo y nivel de la Azzurra, lo cual también nos deja la oportunidad de que con solo 26 años, una pieza con buena distribución de balón a través de la banda izquierda, una de las más potentes para el equipo que le propondremos al día de hoy, y una dinámica que puede llegar a ser muy interesante para su equipo. Realmente demuestra que puede llegar a ser un salto interesante o una apuesta interesante el que equipos como Real Madrid puedan llegar a verse interesados en él. Porque ahora mismo Real Madrid vive un estado de constante cambio y adaptabilidad de la mano del nuevo proceso de Xabi Alonso, pero diríamos que esta dinámica todavía nos deja dudas de si realmente estamos viendo un bloque defensivo del más alto nivel por parte de Real Madrid, y no nos vamos a la dinámica de decir que los Eder Militao o los Dinhausen sean malos futbolistas, sino que creemos que muchas veces estos grandes equipos o grandes instituciones se han centrado en el mejor momento para demostrar su calidad a la hora de tener una plantilla de primer nivel en cada estructura, en el que no podemos llegar a reconocer día a día quién pueda llegar a ser el gran titular, porque siempre hay un margen de muy alta competitividad por cada puesto, por cada rol y por cada oportunidad para destacar. Y uno de los grandes conceptos y márgenes que hicieron a este o han hecho a este Real Madrid un equipo muy importante en el fútbol español y en la historia del fútbol europeo es este margen de una aglomeración de estrellas en un once titular que puedan llegar a entrar o salir y seguir aportando, y con ello creemos que con una plantilla más extensa en las opciones defensivas, con futbolistas como Alessandro Bastoni, tal vez Real Madrid pueda llegar a volver al ansiado sueño de seguir siendo proclamado uno de los grandes competidores de alto nivel y grandes referentes de la UEFA Champions League, en el que con ello culminaríamos este análisis, en el que tal vez esperemos que cada una de estas interesantes figuras para el futuro podamos llegar a verles en el fútbol español y, por qué no, seguir viendo sus potenciales cualidades crecer más. En caso contrario, ¿por qué no? También desearle lo mejor de las suertes y, ¿por qué no?, que sigan brillando en esta gran UEFA Champions League, en el que por ahora nosotros concluimos este análisis preguntándoles cuál de estos 5 potenciales fichajes creen que pueda llegar a ser el más posible. Además de ello, tal vez
¿Cuál podría llegar a ser para ustedes un gran fichaje de un futbolista de la UEFA Champions League para el fútbol español? Ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.